ya hemos finalizado la validación del correo electrónico para los usuarios públicos. Es hora de integrar esa validación dentro de la identificación de usuarios, porque un usuario que no hubiese validado su correo correctamente no podrá ingresar al sistema. Entonces vamos a modificar como tal ese método de identificación de usuario que se encuentra dentro del servicio de seguridad. Vamos allá a ese método y sabemos acá que tendríamos solamente la comparación de correo y clave. Esto lo debemos hablar ahora porque yo ya he ingresado varias veces el mismo correo y lo mejor es tener un único correo dentro de nuestra base de datos para los diferentes usuarios. Pero vamos a ajustar esto. Simplemente haciendo una condición adicional donde el estado de la validación sea verdadero. Esto va a hacer que se nos modifique un poco más la parte de creación del usuario administrador, es decir, no usuario público, sino del usuario normal, donde a estos usuarios les tendremos que decir que el estado de la validación siempre va a ser igual a true, porque ellos no van a necesitar validar el correo electrónico, mientras que el usuario público sí. Muy bien, entonces vamos a correr este proyecto y nos vamos al frontend también para realizar la prueba de registro y verificar que esta condición esté funcionando. Ya en el video anterior vimos cómo ajustar todo el proceso de identificación de usuarios con los usuarios públicos y dependiendo de si ya había o no validado el correo electrónico, mostrándonos cambiar clave, cerrar sesión y el icono del menú lateral, que es con el cual debemos continuar ahora, es decir, traer la información que se va a mostrar acá de acuerdo con los permisos que se tenga en las bases de datos de seguridad, es decir, la de MongoDB con los permisos y el rol que tenga asignado el usuario. Vamos entonces a modificar ya el backend para que me devuelva tanto el token como los datos del usuario y los permisos específicos dentro de esa misma solicitud cuando hacemos la validación del segundo factor de autenticación. Ya acá dentro del backend, en el microservicio de seguridad específicamente, debemos modificar este método de verificar el segundo factor de autenticación y debemos realizar el ajuste para que no me retorne solamente el usuario del token, sino que además me devuelva los permisos o el menú. Un menú que vamos a ajustarlo ahora, será un arreglo de permisos como tal. Esos permisos van a venir directamente desde la consulta del usuario. Es decir, si ese usuario corresponde al token que se está validando, pues entonces vamos a obtener los permisos. Y esos permisos vendrán desde el servicio de seguridad que tenemos acá. Vamos entonces a este servicio de seguridad para tener un método adicional donde vamos a consultar los permisos de menú por usuario. En realidad lo que vamos a consultar es el rol del usuario y con ese rol vamos a obtener los permisos. Ese rol, al igual como lo pudimos ver acá, lo tenemos dentro del usuario, es decir, ya se ha consultado. Podemos entonces recibir el ID del rol del usuario, que será en este caso de tipo string, y debo ir a consultar a la base de datos específicamente en la tabla rol cuáles son los permisos que están asociados a él en la asociación de hasManyThrow con menú. Esto, ¿cómo lo haremos? Pues a través del repositorio de rol. Acá tengo tanto el de login como el del usuario, pero necesito en este caso agregar otro repositorio que será de tipo rol repository, que será privado y se llamará repositorio rol.
de tipo rol repository. De esta manera, pues ya podemos nosotros iniciar la construcción de la consulta dentro de este método. Vamos a generar la documentación también. ID del rol a buscar y que está asociado al usuario. Retorna los permisos del rol. Algo importante que debemos tener en cuenta acá es que sí o sí, para que un usuario tenga permiso de guardar, de editar o de eliminar, tendrá que tener acceso al listar. Es la puerta de entrada a los demás permisos. Es decir, sí o sí debe tener el listar. Entonces vamos a hacer una pequeña consulta para saber cuáles son los permisos del rol donde al menos el listar esté en true. Para ello podemos ir entonces a nuestra base de datos y ver el rol menú. Rol menú donde pues tenemos todos los permisos y pues acá tal vez se me ocurre un cambio dentro de la consulta que vamos a hacer, que ya no sea directamente en el rol, sino que sea en un rol repository, sino un rol menú repository, para acceder directamente a esos permisos sin tener que dar la vuelta por el rol. Y tendremos acá entonces que un listado o un menú será igual al await del this.rollMenu o rol repository o repositorio de rol menú punto find, y vamos a buscar todos aquellos registros donde al menos el where cumpla con estas condiciones, que el listar sea true. Y de esta manera ya podemos nosotros realizar o obtener aquellos menús que tienen este listar en verdadero, y además que el ID, el rol ID, sea igual al ID rol que estamos recibiendo por parámetro en el método. Como acá tenemos un await, eso quiere decir que esta será asíncrona y que retornará una promesa como tal. Dejémosla acá y voy a retornar acá el menú. Y este menú pues no tiene un tipo específico, podemos decirle que sea una lista. Y este menú pues va a ser entonces una lista de rol menu relations o de rol menú. Devolvamos entonces acá un rol menú. Y esta será una lista de rol menú. Acá me sigue mostrando este error y acá se me había ido mal este corchete. Ya con esto pues vamos a tener como tal el acceso a ese menú como tal de los permisos, donde el rol es el que me corresponde al usuario y que al menos tiene el permiso de listar en true. Ya lo otro lo podemos validar dentro del frontend para saber si vamos a mostrar un botón de editar o de eliminar o no. En este caso entonces debemos regresar al usuario controller para consultar la información como tal, y vamos a decirle entonces por acá que let menu será igual a una lista vacía, y solo si el usuario corresponde con algo válido dentro de la validación del token, pues entonces vamos a generar o vamos a consultar ese listado de permisos, donde pues le voy a decir acá que menú va a ser igual al await del this.servicio seguridad consultar permisos de menú por usuario, y a este le vamos a decir usuario.role ID, y con esto ya deberá retornar los permisos asociados al rol que tiene ese usuario asignado. Y este menú como tal va a ser
igual a los menús que tenemos acá. Sin embargo, pues viendo lo del rol ID acá, podemos notar que nosotros dentro del registro de usuario público no le hemos asignado ningún rol específico al usuario público. ¿Qué debemos hacer acá para ello? Pues vamos a la configuración y podemos dejar acá el ID del rol específico que le queremos asignar. En este caso voy a exportar una constante que se llame rol usuario público. Y vamos entonces a nuestra base de datos, o puede ser al proyecto donde esté corriendo. Vamos a definirlo acá, npm start nuevamente, para asignarle un nuevo rol a la base de datos para poder asignárselo al usuario público. Vamos entonces al 3001, localhost por el 3001, y acá en el explorador pues solo vamos a buscar role controller, y acá está. Vamos a hacer un post, try it out rápidamente, llamémoslo usuario público, y la descripción para los usuarios públicos, y ejecutamos. Acá me dice que ya lo ha generado y que el ID es este de acá. Este ID será el que nosotros almacenemos en la configuración, es decir, en esta variable constante de acá. Y así ya podríamos venir entonces al controlador nuevamente en el método de usuario público para asignarle el usuario.roleID igual a la configuración de seguridad el ID del rol, este es usuario público, rol usuario público se llama la variable que acabamos de crear, y ya con esto nos queda asociado. Tendríamos que ir a nuestra base de datos también para asignar permisos a ese rol como tal, y eso lo podemos hacer directamente, puede ser acá dentro del MongoDB, y podremos entonces en este caso clonar este documento. Vamos a clonarlo directamente, ya no con el rol ID que hemos tenido acá, sino con el rol ID que tenemos en la configuración, es decir, este de acá, y con el mismo menú podemos insertarlo y decirle sí, listar true, y esto está bien así. No podemos eliminar, podemos descargar, no podemos editar y no podemos guardar, por ejemplo, para tener solo acceso a un listado y a la descarga de esa información. Eso lo podemos ver acá directamente. Esto fue para este primero. Podemos asignarle dos diferentes, puede ser este último. Voy a clonarlo también y será entonces este rol ID, será ese que tenemos allí para el usuario público. No podrá guardar, digamos que pueda editar, podrá listar y no puede eliminar ni descargar, ¿sí? En este caso vamos a insertarlo, y eso quiere decir que ese rol, diciendo acá por ejemplo el rol ID corresponda a esto. Vamos a aplicar ese filtro. Bueno, me tiene que ser un object ID y le asigno este valor, sino solamente como una cadena de string que puedo aplicar acá, y ahora sí tengo dos resultados solamente, que esto es más o menos lo que vamos a hacer, diciendo que el listar sea verdadero. Y ahora sí, con esto claro, pues ya podremos venir al proyecto, vamos a detenerlo, lo ejecutamos nuevamente para que esté disponible, y vamos al frontend a hacer el respectivo registro. Vamos a iniciar sesión, registro, y vamos a llenar nuevamente el formulario. Ya con la información diligenciada podemos registrarnos. Ya esto funciona y sabemos que nos van a llegar dos correos.
uno de asignación de clave y otro de verificación de correo. Primero verifico el correo y hasta que me muestre el mensaje de validado correctamente, y posteriormente puedo copiar la clave asignada para iniciar sesión. Voy a iniciar sesión y le diré entonces que puedo con estos datos iniciar sesión. Sin embargo, antes de que esto ocurra, quiero ir a los usuarios para que vean que se ha asignado un rol, como lo veo acá, diferente a los otros dos roles, que es de administrador, ¿sí? Y este es el rol que hemos asignado nosotros para el usuario público. Acá veo otra cosa, una característica del usuario que la debemos tener en cuenta también para el login, si es aceptado o no, además de haber ya verificado su correo electrónico. Esto lo podemos hacer acá dentro del servicio de seguridad. Decirle además que el estado de validación sea true y que aceptado sea true. Eso en el caso de que lo necesitemos, ¿cierto? Eso es algo que yo les dejo allí para que ustedes lo utilicen si es del caso. Muy bien, entonces podemos acá detener y volver a iniciar si es del caso para que nos tome todos estos datos. Regreso entonces acá al inicio de sesión. Yo voy a activar la consola, voy a identificar el usuario con la contraseña, se la actualizo, acá está muy bien, me debió haber llegado un código de segundo factor de autenticación para completar esto. Vamos entonces acá a definir la validación y dentro del objeto que me devuelve, muy bien, me trae el usuario, el token y un menú con dos opciones. Efectivamente fueron las dos que le asigné allí al rol menú, con el listar true y el segundo también con un listar en true. De esta manera pues ya les demuestro cómo traer información. En el siguiente video vamos a proceder a mostrarla dentro del menú lateral.